oscuridad. Las voces y gritos de almas perdidas muevan tu conciencia, ven a trabajar. Las voces y gritos de almas perdidas muevan tu conciencia, ven a trabajar. Empuña la espada, la palabra bendita. Vence al maligno que mata y destruye. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Aleluya. ¿Qué haces por aquellos que van confundidos? No pienses en tu vida, no pienses en ti más. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos continúe bendiciendo en esta hora. Después de haber oído este cántico importante que nos bendice el alma, el espíritu, la mente, quiero que tome la palabra de Dios en sus manos allá en sus hogares, donde quiera que se encuentre. El capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 9. Vamos a dar lectura a esta palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero que hagamos una sencilla oración para que Dios nos ministre, nos hable, nos bendiga, rompa las cadenas, desbarate yugos, opere milagros a través de su santa palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplico, oh Dios, que bendigas mi ser, este vaso de barro. Úsalo, Padre, para tu gloria.
desbaratamos toda obra de las tinieblas que quiera oponerse a la exposición de esta palabra. En el nombre de Jesús declaramos inoperante la fuerza del mal. Rompe cadenas, desbarata yugos, Señor. Salva las almas, obra milagros y maravillas. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema no temas, habla y no calles. Bendito sea el Señor para siempre. Esta palabra que tenemos, las Sagradas Escrituras hablan muchas veces acerca del temor, del miedo, y son términos diferentes. Una cosa es temer a Dios. A Dios no se le tiene miedo. Es un temor reverente. Es un temor de honra, de altura, de grandeza. La majestad divina, la divinidad divina del Dios a quien servimos y adoramos merece la gloria, la honra, la alabanza, el respeto, la veneración, la adoración por los siglos de los siglos. No es una estatua de yeso, no es una tabla ni un trozo de cemento. Es un Dios que vive, cuyo nombre es el eterno, el que vive, el que tiene vida. Ese Dios merece toda nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra adoración, nuestro temor reverente. Esas mismas palabras del Espíritu Santo las toma para hablar cuando el Señor estaba intercediendo y clamando ante el Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Esa reverencia, ese temor, ese respeto que se merece el soberano Dios es único, y es el único miedo, terror y temor que nosotros debemos tener, y no cuando se trata de un miedo, de un temor para hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Cuando se trata de hacer la obra de Dios, cuando se trata de emprender proyectos por la obra, por la causa del Señor, el miedo se convierte, el temor se convierte en un enemigo terrible, en un obstáculo, en un estorbo que muchas personas con grandes capacidades intelectuales inclusive tienen un miedo terrible para hacer, para emprender el trabajo, la obra en la causa del Dios Altísimo. Eso precisamente es lo que está escrito en la palabra cuando el Señor le habla a este hombre que ha escogido para que sea
su mensajero, su instrumento ideal en su tiempo, en su momento. En ese momento, cuando la iglesia comenzaba en sus primeros años, allí estaba aquellos hombres que predicaron la palabra con vehemencia, con poder, con autoridad. Ese fue el tiempo de ellos. No faltó el miedo, el temor de hacer las cosas, de enfrentar a esas grandes cúpulas religiosas, como eran los fariseos, los saduceos, como era el fuerte de los judíos que se oponían al Mesías y se oponían a Jesús de Nazaret porque no creían que Él era el Mesías y no creyeron que era el Mesías que esperaban. Una oposición abierta de judíos, de romanos, de cúpulas religiosas, de asociaciones, como se les llama en el tiempo que vivimos, de organizaciones religiosas fuertes que se oponían a la predicación de la palabra. Y entraban estos hombres en miedo, en temor, en un temor hacia esas persecuciones, temor hacia esas fuerzas religiosas, temor a hablar la verdad, hablar la palabra. Y entonces, una noche, dice la Escritura, que el Señor se revela a Pablo, el apóstol, y le habla. Textualmente dice aquí: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Lo que el Señor esperaba de este instrumento que ya había dicho aquel discípulo Ananías, le dijo: no temas de orar por él, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y acá lo encuentra de nuevo para hablarle: no temas, no tenga miedo de esas religiones, no tenga miedo de esos líderes religiosos, de esas organizaciones, no le tenga miedo. Habla. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que Él haga, que hable la palabra de Dios, porque no son nuestras palabras, no es nuestro palabrerío el que va a convencer a alguien. No son los argumentos nuestros los que van a convencer al mundo. Es la palabra de Dios. Dios nos utiliza para hablar su palabra, no las palabras nuestras. Las palabras nuestras son vanas, son huecas, son palabras sin fuerza, sin poder, porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de religiones, estamos hablando del poder de Dios. Y entonces el Señor le dice: porque yo estoy contigo, por eso es que no debe tener miedo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él estaba en una ciudad importante,
donde había mucha gente necesitada de Dios y donde habían muchas personas dentro de esa multitud que al oír la palabra se estaban convirtiendo. Personas importantes en la sociedad también se estaban convirtiendo a Cristo. Y el Señor le dice: no temas, hable, siga hablando la palabra. Siga hablando. Yo estoy contigo. Cuando hablamos de esta palabra, encontramos que para cada día del año hay un versículo en las Escrituras que hablan acerca de no temer. 365 veces aparece en las Escrituras esta palabra: no temas. El miedo, la cobardía para ser un testigo presencial del Señor Jesucristo en cualquier momento y en cualquier época, en cualquier tiempo, se convierte en un enemigo terrible. ¿Por qué le digo que en cualquier tiempo? Porque no solamente en aquel entonces, en aquellos tiempos, habían persecuciones y las hubieron, y por lógica no se pueden comparar con las persecuciones del tiempo que vivimos. Esas persecuciones eran de asociaciones completas de religiosos que se volcaban, pero no a hablar, a vociferar simplemente como el tiempo que vivimos. Se volcaban a perseguir, a atacar, a matar, porque no era una cuestión de simples amenazas. Había permiso para matar, es decir, los mismos reyes, como el caso de Herodes, que registra el capítulo 12 del libro de los Hechos. No simplemente era eso. Este capítulo 12 registra y dice que en aquellos tiempos el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y puso preso a Pedro, el apóstol, con la intención de eliminarlo al día siguiente que pasara la celebración de la Pascua. Pretendía sacarlo al pueblo para eliminarlo. Dios lo liberó a través de un ángel que entró a la cárcel y lo liberó, lo sacó de allí. Pero esa era la realidad. No eran persecuciones como las del tiempo que vivimos, que se levanta cualquier filisteo, cualquier Amán, a maldecir, a vociferar, a decir que somos el estiércol de la tierra. Eso no nos importa, no nos hace ningún daño. Quien se hace daño es quien lo dice, pero a nosotros no. Nosotros continuamos, seguimos en esta línea que el Señor nos ha trazado de predicar esta palabra verdadera verticalmente. Gústele a ellos o no les guste, gústele al mundo o no, Dios nos establece, nos declara que tenemos que predicar esta palabra. En ese tiempo murieron muchos bajo el imperio romano y bajo el imperio también la fuerza
judía, enemiga de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todos los seguidores eran perseguidos. Y por eso es que el Señor viene y le habla. No temas, solamente habla la palabra, no calles, no te quedes mudo. Habla la palabra, habla el mensaje de Dios, porque es la palabra bendita la que viene a desbaratarle al diablo sus obras, a deshacer las obras de Satanás a través de la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones que carecen de la palabra, que las predicaciones que dan son de 8 o 10 minutos y el pueblo se queda con hambre, y es un pueblo hambriento. Y cuando alguien tiene hambre está dispuesto a comer cualquier cosa. Y por eso es que muchas herejías han entrado, se han metido, y hay grandes congregaciones torcidas, mundanas, liberales completamente, porque el que tenía la verdad le dio miedo predicarla, y si la predicaba eran migajas. El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, dice el profeta. Entonces, el miedo para predicar, para declarar las verdades de Dios, es un enemigo terrible de muchos predicadores en la tierra. El temor se deriva de varios elementos. El miedo, el temer, se deriva de varios elementos, como por ejemplo las amenazas. Alguien puede sentir miedo por estar amenazado. Si sigue hablando la palabra, la verdad, si sigue predicando ese mensaje, lo vamos a expulsar de la organización. Le vamos a hacer la guerra. Alabado sea Dios. De hecho, que eso es lo que nos ha acontecido a este remanente. Fuimos despedidos, echados de una organización, porque no soportaban la palabra que se predicaba allí. En los mismos altares se veía la incomodidad cuando se estaba hablando esa palabra vertical, dada, revelada por el Señor. Ese es miedo. Hay gente que se llena de miedo y prefieren venderse, prefieren bajar la cabeza para no perder el privilegio de ser un líder de región, un líder de zona, para no ser, por ser un líder de un país, bajan la cabeza porque defienden más el liderazgo que el ministerio que el Señor les ha dado. Eso se llama miedo. Miedo, temor a las amenazas de la organización donde están por hablar la verdad de la palabra de Dios. Compañero en el ministerio, si usted está dentro de una organización donde no le permiten hablar la palabra que Dios le revela, que Dios le da, salga huyendo de esa cueva. Es una cueva religiosa, una cueva como el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada por todas las generaciones, pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Huya de esas cuevas peligrosas donde no le permiten hablar la verdad, pero no tenga miedo, no tema. Alabado sea el Señor para siempre. Esas amenazas, las calumnias también traen miedo, traen temor. La escasez económica,
De hecho, que muchos se quedan dentro de una organización sabiendo que está corrompida, sabiendo que se ha desviado de la verdad. Se quedan allí por miedo, y por miedo a ser reducida sus entradas económicas. O sea, miedo de los recursos económicos, de perder recursos económicos. Miedo de perder amigos. Si me voy, si me escapo, si me salgo de esta cueva, voy a perder los amigos. Ese miedo es al cual el Señor le dice: no tenga miedo, yo estoy contigo, no temas. Alabado sea Dios para siempre. La falta de apoyo humano también trae ese temor, ese miedo. La falta de apoyo humano, la inseguridad en sí mismo. Cada uno de nosotros debemos estar plenamente, 100% confiados del poder y de la fuerza divina, seguros que Él está con nosotros. Si estamos seguros que Él está con nosotros, no puede haber miedo del apoyo humano, que nos quedemos sin apoyo, que nos quedemos sin amigos. No importa, con tal que esté el Señor, no interesa quién está a un lado, al otro, atrás o adelante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. Esa inseguridad de sí mismo, todos tenemos que tener convicciones que Dios nos escogió y nos llamó, y que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y bajo esa convicción, el miedo, el temor, el terror desaparece de nuestro corazón, y emprendemos batallas fuertes de todo tamaño en el nombre de Jesucristo, y las ganamos porque estamos agarrados de la mano del Dios Altísimo, que no perdió ni perderá ninguna batalla. Pablo estaba en una ciudad importante, en población, y el Señor le revela en esa visión y le dice: no temas, no temas, no tenga miedo, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá la mano para dañarte, ninguno podrá hacerte daño. Eso es muy importante. Si sabemos que Dios está con nosotros, no tenemos que tener miedo, temor. No le tenga miedo a nada ni a nadie. Avance en este camino que el Señor le ha trazado a usted, compañero en el ministerio, hermano, miembro de la iglesia, líder. Avance, no tenga miedo si usted sabe que Dios está a su lado, que Dios está con usted. Bendito sea el Señor. El Señor le dice la razón por la cual le estoy hablando, le estoy diciendo, es porque tengo en esta mucho pueblo, en esta ciudad. Tengo muchas ovejas que alcanzar, muchas almas que van a oír la palabra y se van a convertir. Y de hecho, que este hombre se detuvo allí 1 año y medio. Seguramente llegó de paso para estar 1 semana o 1 mes, y se le pasó 1 año y medio porque había mucho trabajo, mucha cosecha, y el Señor puso su mano y lo libró, lo guardó.
Alabado sea el Señor para siempre. Qué tremendo, hermano. En otra ocasión registra la palabra en el capítulo 14 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 19. Allí hubo un gran problema a causa de la sanidad de un hombre en un lugar llamado Listra. Allí Dios usó a este hombre, Pablo, también para sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sanar a un hombre cojo de nacimiento que estaba imposibilitado de los pies y que nunca había caminado. Dios lo utiliza para ordenarle. Cuando este hombre oye hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso le trajo una situación complicada, hermano. Le trajo una situación de persecución, porque allí se desataban persecuciones por cualquier lado que se oyera el avance del evangelio, el avance de la verdadera palabra de Dios. Se escucharan que Dios había utilizado en sanidades a cualquiera de estos hombres, de una vez se desataba una persecución. Y allí hubo una persecución a tal grado que el verso 19 al 22 registra lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de toda esta bendición tremenda que viene a raíz de haberse sanado ese hombre que estaba imposibilitado, y desde su nacimiento era cojo, imposibilitado, Dios lo levanta a través de este hombre y se desata esta persecución. Lo golpean a Pablo. Aparte de azotarlo, de golpearlo, dice que lo arrastraron, lo apedrearon, lo golpearon a pedradas y luego lo agarraron y lo arrastraron por las calles de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de haberlo arrastrado, entonces lo rodearon, lo dejaron tirado, y según ellos, él estaba muerto. Lo dejaron tirado allí, pero lo rodearon los discípulos, la gente que se había convertido, y se levantó y entró así golpeado, sangrando, a pedradas, y luego arrastrado por las calles. Se levanta
y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes. Al día siguiente, cualquiera de muchos en este tiempo, por cualquier estornudo, cualquier resfriado, se esconden, y se esconden semanas. Hay pastores que se han escondido en estos 6 meses de pandemia acá en este país, escondidos, que los miembros de las iglesias, de la misma congregación, no saben si se murió del virus o está vivo, por un simple estornudo. Allí había algo sobrenatural, y eso sobrenatural debe estar en usted, líder que me escucha, y en mí. Una fuerza poderosa, sobrenatural, que nos mueve, que nos impulsa, que nos desafía a hablar la verdad y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer mientras dura el día. Y quiero hacer un paréntesis para decirle a usted que me está escuchando: el tiempo de predicar esta verdad contundente se está acabando. Un día no se podrá predicar, y un día las cárceles se van a llenar de hombres y mujeres que tenían la verdad en la mano y que la predicaron y fueron llevados ante jueces, ante tribunales, a las cárceles, y por qué no decir a los cementerios también. Hoy que tenemos esa libertad de predicar esta palabra, no la esconda, no esconda la verdad, como el Señor le dice a este hombre: no temas, habla, no calles, no se quede callado. ¿Qué pasó entonces? Lo rodearon los discípulos y salió para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, de ganar muchas almas, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando, escuche esto, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Esto es necesario: ser apedreado, ser arrastrado. Mientras quede vivo, tiene que seguir hablando la palabra, la verdad contundente, seguirla dando al mundo, aprovechando el momento, la oportunidad que Dios le ha entregado en sus manos, que me ha entregado a mí. Por eso no dejamos aquí de difundir la palabra, de predicar este mensaje, este evangelio eterno, porque muchos se están salvando, se están agregando a este remanente, porque hay una palabra revelada del cielo. Alabado su nombre por siempre. Este hombre está exhortando a aquellos, sus seguidores, los que oían la palabra. Les está diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
hablándole a sus consiervos, diciéndoles: definitivamente tenemos que pelear esta batalla y tenemos que soportar vejámenes, persecuciones, insultos, maldiciones. Tenemos que pasar lo que él estaba pasando. No era una historia, no era un cuento que les estaba narrando, era la realidad de su vida. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Qué importante es que cumplamos el propósito del Señor. El propósito de Dios es que hablemos la palabra en medio de la situación que sea, pues la palabra de Dios es la que hará milagros, maravillas. Habla y no calles. Es la palabra bendita del Señor la que hace que la gente que la escucha, que la recibe, la gente que oye esa palabra, cuando se predica una palabra vertical, real, verdadera, la gente que oye esa palabra se convierte a Dios. Se le ven cambios. Donde se predica el verdadero evangelio, la gente cambia por dentro y por fuera. Cambia su manera de vestir, de hablar, de ser, su manera de actuar, de comportarse. Nos alegramos y nos gozamos cuando vemos que una persona se convirtió en una nueva criatura. Cuando no se predica esa palabra y se predican medias verdades que vienen a ser mentiras, la gente no cambia, porque la gente no cambia con la mentira. Con medias verdades nadie cambia. Dice la Escritura en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que viene a libertar. Cuando se predica esa verdad, hay gente que se molesta, se enojan, protestan y se van. Pero yo tengo autorización, estoy autorizado por mi Dios para predicar esa palabra. Y se lo voy a mostrar por las Escrituras. Alabado sea Dios. El capítulo 58 del profeta Isaías nos dice de esta forma de predicación, y dice el verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas. Es decir, no te calles. Habla. Clama a voz en cuello, levanta la voz, no te detengas, alza tu voz como trompeta. La verdad no es para tenerla escondida, la verdad no es para tenerla engavetada en un ropero, en un cajón, y mucho menos en una cueva. La verdad es para hablarla y para denunciar el pecado de la humanidad, de la nación, del pueblo, del mundo. La verdad es para predicarla, para que la oigan los pecadores,
La verdad no es para que la oigan solamente los creyentes, los que son nuevas criaturas. Es para que la escuchen los pecadores. Aquí dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. A su pueblo, al pueblo de Dios. El pueblo, la congregación, tiene que escuchar la palabra de verdad para que se corrija el pueblo sea regenerado, el pueblo sea transformado por el oír de la palabra. Pero también a la casa de Jacob su pecado, al pueblo la rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Hay que anunciar esta palabra, esta verdad. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. El Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice acerca de la predicación. El capítulo 2, versículo 5 dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La gente, el mundo, tiene que conocer que ha habido profeta en su tierra, que ha habido predicadores en el barrio donde viven, en la vecindad donde viven, en la aldea donde viven. Los aldeanos, los del pueblo, los de la ciudad, los del barrio, los de la colonia, los de la metrópoli, deben saber que por las calles andan hombres y mujeres predicando esta gran verdad. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, no importa que no les interesa, que no les llame la atención, porque es la verdad, es dura, es como la sal en la llaga. Pero tienen que entender que hubo predicador en ese pueblo, en esa aldea. De nada sirve una aldea con 10 congregaciones de diferentes denominaciones, todos encerrados, como si fueran 10 cárceles en esa aldea con nombre de evangelio. El predicador tiene que salir a las calles a predicar esta palabra. Tiene que usar los medios de comunicación para llevar no entretenimientos. Ay, hermano y hermana, cuántos programas radiales escuchamos nosotros que se pasan los 30 minutos contratados, se pasa la hora contratada, solo complaciendo al uno, complaciendo al otro, poniéndole música. Eso es bueno, pero la gente necesita la palabra. Yo no voy a contratar un espacio radial para ponerle 4 o 5 cantos a la gente. Ningún canto va a salvar a nadie, ni va a limpiar a nadie. Puede ayudarlo, puede ser una ayuda, puede ser una inspiración, pero lo que lo viene a cambiar, a transformar, es la verdad de la palabra. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la palabra. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 6.
tú hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallan entre zarzas, te hallas entre zarzas espinosas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No temas. No importa que esté en un espinal, en una zarza, rodeado de escorpiones. De la palabra. Es la palabra de Dios la que viene a romper y la que viene a deshacer las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. El capítulo 3, el versículo 11 del mismo libro del profeta Ezequiel dice: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, a los cautivos, es decir, la gente que está atada, enyugada, con ataduras, con cadenas de inmundicia, de pecado, de suciedad, cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, de hechicería, de idolatría, cadenas que tienen de celebraciones paganas. Son como los paganos. Muchos evangélicos siguen las tradiciones paganas y parece que lo único que se cambiaron fue del lugar de religión, pero el evangelio no los transformó, porque no hubo nadie que les hablara la verdad. Aquí está escrito: ve y entra a los cautivos, a los hijos de mi pueblo, de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. El verso 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La amonestación, la palabra que predicamos, no puede ser de parte nuestra. No pueden ser argumentos humanos. Tiene que ser palabra de Dios. Y cuando un mensaje que predica un predicador es de parte de Dios, cuando se ha metido a orar en lo secreto y ha recibido la palabra, esa revelación. Eso es lo que está aquí escrito, lo que estamos leyendo. Tú, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca. Es fácil sacar un mensaje que otro predicó. Es fácil buscar argumentos humanos, anécdotas, historias. Y como algunos predicadores, es fácil predicar chistes, hacer reír a la gente, que la gente se retuerce dentro de los templos, de las risotadas, de las payasadas que predica el payaso. Eso es fácil. La gente debe retorcerse del dolor del corazón cuando la palabra
viene de parte de Dios. ¿Por qué es necesario predicar de parte de Dios? Porque es Él el que conoce. Él es el omnisciente. Lo sabe todo. Omnipresente. Puede estar en cualquier parte. Sus ojos están en cualquier parte de la tierra. Él es el omnisciente y Él sabe la necesidad de la congregación, del pueblo, del mundo. Y entonces, cuando oímos su voz, Él nos revela su palabra. Él nos da esa palabra, una revelación del cielo. Una revelación como le habla a Pablo. No temas. Habla. No calles. Qué tremendo. Alabado sea Dios. Es importante entender entonces que el predicador, el hombre de Dios, tiene que oír la voz de Dios para tener la palabra revelada por el Espíritu de Dios. Y entonces tú oirás la palabra de mi boca. Y entonces, cuando ya tiene la palabra, la frase siguiente dice: y los amonestarás de mi parte. Les hablarás de mi parte. Por eso ningún predicador que busque a Dios, que reciba la revelación de la palabra, por fuerte que sea, debe estar pidiendo disculpas a los carnudos o carnudas que se congregan en un templo.